con esta tabla del doctor Pablo Vázquez, publicada por él, sabemos que para el día 22 de mayo teníamos ya el reporte de 3.210.787 casos totales desde el inicio de la pandemia, de los cuales 92.1 habían sido fueron adultos y 7.9 niños. Sabemos entonces que es una enfermedad con menos mortalidad en niños que en adultos. Pues ya esto ampliamente lo hemos hablado y lo hemos discutido en otras conferencias y en otros espacios. Y luego, pues sabemos que desde abril de 2020 se empezaron a reportar grupos de niños que cursaban con choque, con fiebre e hiperinflamación. Y a partir de esto, pues se dieron ya pues toda la observación y la publicación de ciertas series de casos que nos permitieron entonces hablar y ya conocer el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID-19. Sabemos que inicialmente veíamos que pues, se puede apreciar en esta gráfica cómo aumentaban los casos, el número de casos iban en aumento, pero que estos no se correspondían con el porcentaje de pacientes o el aumento de los infectados por SARS-CoV-2. Entonces, esto era como inicialmente como era bastante contradictorio o dudoso y posteriormente pues ya lo pudimos definir, se hizo la definición de casos. Sabemos que Colombia adoptó la definición de caso de la OMS y sabemos que pues ya lo conocemos como SIMSTAC, compromete a los niños entre 0 y 19 años y van a presentar un cuadro clínico caracterizado por fiebre de más de 3 días, con dos de los siguientes hallazgos clínicos: rash o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión no shock, compromiso cardíaco, evidencia de coagulopatía y compromiso gastrointestinal agudo. Además, debe cursar con elevación de marcadores inflamatorios y tiene como criterios de exclusión otras causas infecciosas como sepsis bacteriana, choque tóxico, estafilocóxico o estreptocóxico, y se debe evidenciar o se debe tener evidencia de infección de COVID, ya sea por PCR, antígeno o serologías positivas, o un contacto probable en un paciente confirmado con COVID-19. Ya posteriormente pues tuvimos las publicaciones de las series de casos, esta de Estados Unidos, ya la mayoría la conoce, pues sabemos que a partir de ella se podía verificar cuáles eran las características clínicas que se veían en los pacientes que cursaban con este síndrome, de los cuales permitió clasificarlos en fenotipos. Sabemos que el fenotipo 1 tenía compromiso de múltiples órganos o sistemas, especialmente cardíaco, gastrointestinal. Los pacientes cursaban con serologías positivas, y pues esto era 100% SIMSTAC, y teníamos también otro fenotipo 2, en esta serie fue el 29.6%, que tenían compromiso ya respiratorio agudo, con un SDRA, con aumento de la mortalidad, aumento del compromiso clínico para estos pacientes, y estos pacientes pues ya cursaban con un COVID agudo y SIMSTAC. Y ya para el fenotipo 3, pues sabemos que los pacientes cursaban con compromiso mucocutáneo en pacientes de menor edad, y normalmente tenían mucha similitud en los criterios de enfermedad de Kawasaki, con aumento del compromiso coronario, y pues este fue establecido como el fenotipo 3. A partir de esta publicación pues se realizan entonces aseveraciones como que es una condición infrecuente que se reporta de 2 a 4 semanas después del comienzo de COVID en los niños y adolescentes. La mayoría de los casos en esta serie presentaron choque con compromiso cardíaco, síntomas gastrointestinales y marcadores inflamatorios muy elevados, además de PCR y serología para SARS-CoV-2 positiva. Y pues ellos ya hacían el llamado a los especialistas pediátricos a la detección temprana y la intervención temprana. A partir de esto, ya conociendo el contexto, pasemos a hablar un poco de las definiciones. Entonces, cuando hablamos de reinfección, y en esa publicación que se hacía por allá en marzo del 2020, en una publicación pues realizada, un estudio realizado en primates, los cuales fueron expuestos inicialmente a SARS-CoV-2, tuvieron una infección primaria con alteraciones clínicas y paraclínicas, en este caso radiológicas, y otras que se pueden evidenciar en esta imagen. Vemos que en el grupo M3 y M4
especialmente estos grupos se reexpusieron al virus y ante la reexposición tuvieron una elevación transitoria de la temperatura, lo podemos ver aquí en el aumento de la curva. Sin embargo, no hubo hallazgos o cambios desde el punto de vista radiológico u otros hallazgos patológicos en esta serie de primates. Entonces, esto abre la puerta para lo que posteriormente pues ya se ha adelantado en conocer sobre la reinfección en la infección por SARS-CoV-2. En esta diapositiva pues vemos la representación teórica de lo que inmunológicamente o desde el punto de vista inmunológico sucede. Sabemos que un individuo que cursa con una infección por SARS-CoV-2 inicialmente no va a tener respuesta o no va a tener, mejor dicho, anticuerpos detectables. Sin embargo, a partir del día 10 va a presentar como la primera seroconversión que va a ser detectable, dado por un aumento de la IgM y el aumento de la IgG pues ya va a ser más progresiva, sin embargo va a ser detectable ya generalmente a partir de la semana 3 y 4. Entonces esto es justificable en lo que vemos y en lo que hacemos normalmente en la práctica diaria con los pacientes posteriormente, después de alcanzar sus títulos más altos, la inmunoglobulina G empieza a descender de forma progresiva y pues daría paso con el tiempo a algunas ventanas que podrían facilitar, por ejemplo, la reinfección. En esta diapositiva vemos la sensibilidad de la PCR y los test serológicos en las diferentes etapas o estados de la infección por SARS-CoV-2. Fíjense que en la parte de arriba vemos en la PCR cómo en las fases tempranas de la infección, en las fases más avanzadas y en las fases avanzadas de la infección, podría tener o es el momento en el que tiene una alta sensibilidad, la PCR. Sin embargo, pues esta va a disminuir ya en las etapas de recuperación y postinfecciosa, digámoslo así. Sin embargo, pues en algunos casos esta podría continuar positiva y pues ya esos son casos que vamos a hablar un poco posteriormente para que se deban interpretar de forma adecuada. ¿Qué pasa cuando ese paciente es reexpuesto? No todos los pacientes, ojo, solamente hay, esto realmente son casos bastante infrecuentes, pero en el caso de la reexposición podría cursar con reinfecciones y este sería el momento donde nuevamente la PCR tendría una alta sensibilidad. Mientras que con respecto a los test serológicos, pues todo lo contrario, ellos van a tener una baja sensibilidad en las etapas agudas de la infección o de la enfermedad. Sin embargo, ya en la parte avanzada y en la parte de recuperación es cuando vamos a tener una mayor sensibilidad y esto, como dije anteriormente con la diapositiva pasada, pues es lo que justifica lo que hacemos en la práctica clínica diaria. En esta publicación que se realizó en mayo de 2020, pues ya se hablaba formalmente de casos de reinfección en adultos de 81, 87 y 85 años, adultos que habían cursado con PCR negativas y remisión completa de los síntomas y que posteriormente habían tenido PCR positivas después de 2 PCR negativas al día 2 y 5, después de las 2 PCR negativas, y habían cursado con síntomas respiratorios leves asociados. Entonces, en esta diapositiva lo que queremos mostrar es que pues, un individuo que tiene una infección por SARS-CoV-2 sale una PCR positiva, sin embargo, luego tiene una PCR negativa y luego otra PCR positiva. Esto se podría deber a ciertos planteamientos y pues a continuación las hacemos. ¿Será que se debe a un estatus inmunológico o corresponde solo al estatus inmunológico, que tenemos una dificultad o una alteración en la respuesta de los linfocitos T y linfocitos B porque están exhaustos, porque están comprometidos o se debe más a factores del virus, como que quedan copias remanentes de SARS-CoV-2, que hay una baja replicación de ellas, o es que el paciente se reexpone y que por lo tanto hace una reinfección y teniendo luego una PCR positiva. Pues todos son posibilidades, interrogantes y esperamos irlas aclarando mientras va pasando la presentación. Estos fueron casos
ya reportados todos en adultos, sintomáticos en su mayoría, pues algunos asintomáticos, de reinfecciones. Tuvieron un tiempo medio entre las PCRs positivas de 48 a 142 días, con un tiempo medio de 101 días. Y ya con la aparición de algunas variantes, entonces dijimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Será que las reinfecciones se deben a las variantes, se deben a la aparición de nuevas formas virales que me están aumentando la replicación, que me están aumentando las reinfecciones? Entonces sale este estudio muy interesante para hablar o para investigar sobre la sintomatología, las características de transmisibilidad y las posibilidades de reinfección ante la variante del Reino Unido, también llamada variante B117. Entonces vemos en estas imágenes, en estas gráficas, cómo las tablitas azules son el número de posibles reinfecciones que se habían reportado o que se reportaron en este periodo de tiempo. Y ya cuando vemos la línea roja, hablamos del porcentaje de infecciones por la variante, que vemos que va en aumento en el tiempo, ¿sí? Entonces, como se puede apreciar en las gráficas, en cada uno de los sectores o de las áreas del Reino Unido en las cuales se investigaron estos elementos, podemos ver cómo las reinfecciones no estaban asociadas al aumento de la circulación de la variante B117. Por lo tanto, pues ellos concluyeron que la prevalencia era muy baja de posible reinfección, ya en este caso era 0.7%, y que la reinfección no es más probable en el contexto de esta variante, no es más probable que lo que conocíamos antes de SARS-CoV-2. Esto podría significar que si se crea una inmunidad adecuada durante la primera infección, podría ser suficiente para proteger contra la reinfección en presencia de la variante B117, como se sospechaba antes de conocer esta variante. En última instancia, esta es una señal positiva de que la inmunidad construida a través de la vacunación con variantes preexistentes también podría ser eficaz para la variante del Reino Unido. Esta fue la conclusión de este estudio y pues muy interesante a propósito de eso. Y entonces sabemos ya que hay casos de adultos, ya sabemos qué pasa con las variantes y entonces qué pasa con la población pediátrica. Específicamente, en los adultos sabemos que la diseminación viral puede ser persistente en secreciones respiratorias hasta por 90 días después de la primera prueba positiva o después de la aparición de los síntomas. En esta corte de pacientes, la duración media de diseminación en pacientes pediátricas del virus en secreción respiratoria fue de 34 días en un rango de 17 a 110 días, lo cual fue un dato muy importante y revelador en la población pediátrica, y se podía ver que, pues si bien habían algunos pacientes que persistían con PCR positivas, cuando se trataba de analizar estas PCR, se encontraba que el CT, que hace referencia al número de ciclos en un ensayo de PCR necesario para ampliar el ARN viral y para alcanzar un nivel detectable, este CT va en aumento, lo cual es inversamente proporcional a la presencia o la detección del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien los pacientes continuaban con PCR positivas, con el paso del tiempo se veía que con el aumento de ese se podía evidenciar que estos pacientes no representaban un peligro o no era transmisible este virus que lograba identificarse por prueba de PCR. Y esto sucedió en todos los pacientes, todos los que habían tenido o que tuvieron PCRs persistentemente positivas, en su mayoría, o mejor dicho todos, tuvieron un aumento del CT hasta que esto, interpretado de forma adecuada, se sabía que no representaba ningún peligro. En esta publicación, a pesar, pues ellos concluyen que a pesar de persistir con una PCR positiva,
no se detectó replicación viral luego de 8 días de inicio de los síntomas en ese grupo de pacientes. ¿Eso qué significó? Eso significa que si bien, y lo podemos adaptar a lo que vemos en el día a día, pues si bien los pacientes pueden tener PCR positivas en una adecuada interpretación tanto del CT como del contexto clínico y pues individualizar de cada paciente, se puede dar recomendaciones más acertadas con respecto al aislamiento y otras recomendaciones a cada paciente. A partir pues de toda esta información, el CDC pues ya estableció el protocolo en el cual pues establece que la duración desde una prueba de PCR positiva previa es de más de 90 días y un CT un CT menor a 33 para poder hablar de reinfección. O aquellos pacientes que tengan una prueba positiva entre los días 45 y 89 con respecto al a la PCR, a la primera PCR, y además que tengan un CT menor a 33, lo cual, como dije anteriormente, significa que el virus es detectable, que el virus es replicable, y además que el paciente curse con síntomas típicos de COVID-19 o que haya tenido contacto con un paciente confirmado. Además, pues se hace la sugerencia de comprobarlo desde el punto de vista del laboratorio, y esto fue lo mismo que adoptamos en el consenso colombiano con respecto a la denominación de caso sospechoso de reinfección sintomática, la cual quedó como el diagnóstico previo de infección por SARS-CoV-2 confirmado con prueba molecular o prueba de antígeno, con un paciente cursando con un nuevo cuadro sugestivo de infección por SARS-CoV-2 después de 90 días a partir de la fecha en la que se confirmó el primer episodio infeccioso, y también pues descartar otros diagnósticos diferenciales tanto infecciosos como no infecciosos que expliquen la sintomatología del paciente. Además, pues como último criterio, que el resultado de la PCR debe ser positiva. Idealmente se debe consultar el valor del CT al laboratorio, y si el CT es menor o igual al primer episodio infeccioso, menor a 35 en el caso del consenso colombiano, pues se decide favorecer al escenario de la reinfección y se atiende entonces como un caso sospechoso de reinfección sintomática. ¿Cuándo vamos a confirmarlo? Cuando cumple con todas las variables que ya fueron mencionadas anteriormente y además que tenga una comparación genómica entre el virus del primer episodio infeccioso y el segundo episodio infeccioso, que fue lo que tratamos de realizar con nuestra paciente, para que demostraría, en este caso, que hay diferencias entre los virus secuenciados. Se recomienda en el consenso colombiano la realización de esta secuenciación genómica en las muestras tanto del primero como del segundo evento infeccioso, y se considera diagnóstica la identificación de los diferentes linajes. Si se logra identificar que el linaje es diferente, eso ya daría el diagnóstico de reinfección. Si por el contrario se identifica que es el mismo linaje viral, se podría considerar como una reactivación, pues obviamente en el contexto de cada paciente y verificando pues todos los elementos del caso. Perfecto. Bueno, ya con respecto a la recaída, hablemos de la recaída, pues en esta publicación en mayo del 2020 se hablaba de 414 pacientes que cursaron con COVID-19. Estos pacientes estuvieron hospitalizados y posterior a su egreso fueron trasladados a un centro de cuarentena estricta en el cual pues se disminuía o se evitaba la reexposición al virus. Y en este tiempo pues se realizaban tomas de PCR cada 3 a 5 días, posteriores a que el paciente tuvo la primera PCR negativa, es decir, paciente que tuvo COVID, PCR positiva, luego una PCR negativa, es trasladado a este centro de cuarentena estricta y luego cada 3 a 5 días se realizan las PCRs por 14 días y luego semanal por 14 días más. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Pues se pudo evidenciar que 69 pacientes, que fue el 16.7% de los casos, presentaron un nuevo test positivo en todo este seguimiento que se realizó.
Y esto pues permitió entonces diferenciar a los pacientes en tres grupos: el grupo de los pacientes que tuvieron una sola admisión, que fueron el 83.3%, el grupo que tuvieron dos admisiones, que pues fue el 12.8%, y ya el restante fueron los pacientes que tuvieron inclusive tres admisiones. En este caso, pues se aseguraba que el paciente no había sido reexpuesto, o sea, no había tenido exposición nuevamente al virus, por lo cual, pues no podría tratarse de una reinfección. Y en esta diapositiva podemos ver en la primera la distribución de los pacientes según la duración o el tiempo que transcurrió desde la primera PCR negativa hasta la PCR positiva. Y fíjense cómo la mayoría de los pacientes cursaron entre 10 a 25 días, sin embargo, con el paso de los días, este número o esta distribución fue disminuyendo. Y en la gráfica B podemos ver que cómo fue la serología de estos pacientes a los cuales se les detectó una PCR nuevamente positiva. Fíjense que los que tienen la barra negra tuvieron IgM positiva con IgG positiva, mientras que los que tuvieron la barra gris, IgM negativa con IgG positiva. Pues esto ya abre la posibilidad, y pues ya nos confirma entonces que ocurren reactivaciones, y pues nos permite describirlas en los pacientes. Posteriormente, como otra justificación en todos los diagnósticos planteados a nuestros pacientes, los rebotes inflamatorios. Fíjense que en casos adultos, en un estudio realizado a trabajadores de salud, se evidenció un rebote inflamatorio desencadenado por una respuesta inmune inapropiada. Y esto pues podría constituir una explicación alternativa a que estos pacientes, a que 4 de los 11 trabajadores de salud que fueron estudiados tuvieron recurrencia de los síntomas clínicos, y en ellos se detectó ARN viral en todos los pacientes. Esto pues apoya la reinfección o el rebote un rebote inflamatorio o un rebote de replicación del virus como posible causa. Y esto pues ya hablando en adultos, digamos un poco como dato curioso, pero sabemos que en los niños ya está muy descrito la parte pues de los rebotes inflamatorios, el SIMSTAC, ya hablamos un poquito de esto. Pues sabemos cómo es la variabilidad de los síntomas, cuál es el compromiso que más frecuentemente vemos en los pacientes, ya lo hemos discutido. Y en base a esto, pues tenemos algunas conclusiones que ya sabemos, como que puede aparecer de 4 a 6 semanas, en algunos estudios dicen que de 2 a 4 semanas luego del COVID agudo, y pues sabemos que en análisis o en correspondencia con lo que vimos con nuestro paciente, con respecto al fenotipo 2, vemos que el SIMSTAC, la mayoría de estos pacientes presentan PCR positiva con serologías que estaban negativas, pero sabemos que este es el fenotipo que tiene mayor mortalidad. Si bien no es el objetivo como claro de esta conferencia hablar un poquito sobre el tratamiento, no queremos hablar del abordaje, sin embargo, nos llama la atención que hay algunas publicaciones en las cuales ya hablan de la comparación de esquemas de tratamiento en algunos pacientes que cursan con SIMSTAC versus otros esquemas. En esta publicación en específico vemos cómo se compara aquellos pacientes que cumplieron como esquema de tratamiento después del diagnóstico de SIMSTAC el inmunoglobulina endovenosa más metilprednisolona, y versus aquellos pacientes que cumplieron solamente inmunoglobulina endovenosa. Y podemos evidenciar en esta gráfica, en esta tabla ya de forma más clara, cómo la falla de tratamiento en aquellos pacientes que cursaron o que se trataron con inmunoglobulina y metilprednisolona fue muchísimo menor, fue solamente el 9% versus aquellos, el 38% que fueron tratados con inmunoglobulina endovenosa sola. Entonces, pues esto es un elemento que nos llama mucho la atención, si bien sabemos que ya está establecido en los protocolos y ya está ampliamente conocido cómo los esquemas de tratamiento y cómo se deben individualizar dependiendo de las características clínicas de los pacientes, pues nos pareció interesante pues traer esta revisión. Asimismo, sabemos que
que se considera que, a propósito de nuestro caso, de nuestra paciente, se considera enfermedad refractaria cuando un niño tiene fiebres persistentes y o afectación significativa de los órganos diana a pesar del tratamiento inmunomodulador inicial. En este caso, tal como sucedió con nuestra paciente, una vez instaurado el tratamiento, vemos que no cede el cuadro clínico, por el contrario, hay aumento del compromiso de órganos diana. Y en esta publicación del Colegio Americano de Reumatología, las clínicas para el tratamiento del SYNSTAC en niños, quisimos traerle este algoritmo que nos pareció muy interesante, en el cual ellos proponen que si bien aquellos pacientes en los que se inician como tratamiento de primera línea inmunoglobulina más metilprednisolona a dosis bajas o moderadas, pero que presentan enfermedad refractaria, pues ellos sugieren iniciar metilprednisolona a dosis altas o dosis altas de anakinra. Versus aquellos pacientes que se les colocó en terapia de primera línea, como fue el caso de nuestro paciente del caso clínico, inmunoglobulina endovenosa, pero que cursan con enfermedad refractaria. Entonces, en este caso, pues iniciar con metilprednisolona a dosis bajas o moderadas y posteriormente ir en ascenso o dosis altas de anakinra. Ellos sugieren que si bien está descrito el uso de inmunoglobulina en los siguientes bolos, ellos sugieren que han visto que en la mayoría de los pacientes cursan con aumento de los efectos adversos de la inmunoglobulina, dado por sobrecarga de volumen, anemia hemolítica, entre otras, y que pues ellos preferirían no utilizar segundas dosis de inmunoglobulina, sin embargo, sugieren adaptarlo al contexto de cada país, de cada hospital. Sabemos que la literatura reporta resistencia a inmunoglobulina en casos de Kawasaki que ameritan pues intervenciones específicas. No es el tema de esta conferencia, pero pues quisimos traerlo para recordar que si bien esto no es enfermedad de Kawasaki, pues nos ha servido bastante como toda la experiencia en este tema para ayudarnos un poco en esta entidad. Y por último, pues los falsos negativos. Sabemos que están descritos las tasas de falsos negativos, por ejemplo, que difieren o no varían en las diferentes series de casos. En esta específicamente tiene una tasa de falsos negativos de 12.5, en la cual podría justificar que un paciente tenga una PCR positiva, luego una PCR negativa y luego positiva. ¿Será que el segundo fue un falso negativo? Entonces, pues sabemos que esto está reportado. La verdad, hay necesidad de aclarar bien y mejorar como estrategias de diagnóstico, sobre todo para poder dar recomendaciones más acertadas con respecto, pues basadas en evidencia para que repercutan en la salud pública en este momento de nuestros países. Otras series de casos que pues hablan de tasas más altas de falsos negativos. Por ejemplo, en estas 15 de 70 pacientes tuvieron PCR positivas posterior a 2 PCR negativas. Eso fue una tasa de falsos negativos de 21.5%. Entonces es importante tenerlo en cuenta y pues mantenerlo como siempre presente en nuestra práctica diaria. Y bueno, ya para hablar de conclusiones, pues un poco mensajes para llevar a la casa. Sabemos que la persistencia y la repositividad de la detección de la PCR para SARS-CoV-2 es un escenario difícil que debe ser interpretado de forma individual en el contexto de cada paciente, explicando un poco pues, las características, el CT, el tiempo, y pues es un escenario que se ve cada día más frecuente. Sabemos que la reinfección es posible, aunque es realmente infrecuente en pediatría, pero pues está descrita y tenemos que tenerla presente, sobre todo cuando tengamos casos similares a este que describimos el día de hoy. La clínica y los paraclínicos apoyan la sospecha clínica. Esto es muy importante y nos va a ayudar para realizar el diagnóstico. También pues estamos ante un nuevo escenario, la inmunidad para la infección por SARS-CoV-2 en niños. Y por último, pues que el uso de metilprednisolona, inmunoglobulina endovenosa en MISC o en SYNSTAC
u otras opciones se pueden considerar, se deben individualizar el escenario, la presentación clínica y si es posible pues realizar juntas multidisciplinarias con todos los especialistas que estén involucrados para pues decidir la mejor conducta para el beneficio del paciente. Muchísimas gracias y pues ya en este momento le damos paso al panel. Muchísimas gracias, Joan, excelente. Muy bien descrito esa evolución de ese paciente que nos puso pues un reto, especialmente durante el tiempo que estuvo en cuidado intensivo a los intensivistas, y por eso pues vamos a dar paso creo que puedes cerrar la pantalla, ¿sí? Quedó todavía ahí. Vamos a invitar digamos, al panel que tenemos, es un panel de amigos muy queridos, que quisimos, pues, por cuestión práctica más que todo, no todo se puede hablar en esta plataforma, entonces vamos a recibir las preguntas que existan por parte de los asistentes, pero pues queríamos invitar a compartir experiencias. Está pues de nuevo, obviamente, Joan, que es nuestra fellow que presentó y revisó el caso y el tema. El doctor Germán Camacho, muy conocido por todos, representando a la Junta Nacional y a Bogotá, al Central, por el Hospital de la Misericordia. Está Laura Mendoza, la doctora Laura Mendoza, una de nuestras alumnas, la primera de los primeros fellows del programa de infectología de la Universidad del Bosque, ahora trabajando en su región, en la costa, representando a la costa en Valledupar y Barranquilla. Tenemos a la doctora Lorena Acevedo Lore, no sé si se me perdió un momentico, es intensivista pediatra, Lorena Acevedo, intensivista pediatra de la Fundación Cardioinfantil, que estuvo realmente a cargo de este niño que realmente fue esta niña, un reto. Y pues no veo a Patrick, que le habíamos pedido y no sé si fue que no se pudo unir, y Eduardo López, por el área occidental. Doctora, la doctora Patrick sí está. Ay, Patrick, ¿quieres prender tu cámara? Bueno, pues queremos invitarlos pues a que nos hagan preguntas, comentarios, si Germán o Laura han tenido experiencias